te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Así es, querida familia de Dios, bienvenidos nuevamente a su programa Un Corazón que Escucha, con esta alegría y con este gozo que siempre nos caracteriza, y por supuesto dándole la bienvenida a todos los radioescuchas, televidentes que siempre están en la sintonía de Dios a través del apostolado El Sembrador. Recuerda pasar la voz, pasar la bendición para que más jóvenes también tengan este gran privilegio de escuchar y ver este programa maravilloso, de un programa para aprender a discernir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros a través de las vivencias y convivencias también de sacerdotes, de laicos, de muchos también que comparten su experiencia de Dios. Y si tienes alguna pregunta acerca de este programa o algún tema que te gustaría que lo tocáramos más adelante, escríbenos a uncorazon@esne.global. Así es, uncorazon@esne.global. Y por supuesto, cualquier pregunta que tú tengas, ahí la haremos responder, por supuesto. Pero lo más importante también, que tú pases la voz, que pases la bendición aquí con DJ Mo, y por supuesto, dándole la bienvenida a Padre Santi, que hoy nos trae un programa maravilloso. No le cambies. No hay nadie como tú que me ilumine. Oh, mi Jesús, yo quiero caminar. Y sí, Moisés, gracias, y es con gusto que le damos la bienvenida a todos a este programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional, con el tema hoy que tratamos, un tema que nos hace entrar en el misterio de Cristo crucificado, vocación y amor por el crucifijo, o sea, llamados a amar a Jesús crucificado. Bueno, se dan cuenta cómo esto del discernimiento vocacional es un universo. Hemos tratado ya muchísimos temas y hoy ponemos al centro eso de Jesús crucificado. Y sí, bueno, entonces, ¿qué significa que el Señor puede llamar a través de la cruz? Hemos escuchado la respuesta del hermano Javier. Y nosotros también nos maravillamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un llamado pueda llegar a través de la cruz? Porque sí, la experiencia del sufrimiento es un momento de revelación. Hay cosas que nunca vamos a descubrir sino a través de la experiencia del compartir la cruz con el Señor Jesús. Bueno, es el Señor que en Juan, al capítulo 12, versículo 32, nos dice: cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Bueno, sí, el Señor nos va a atraer porque Él es la luz. Y entonces el Señor crucificado te atrae. Y tú vas un poquito más cerca de esa luz para que tú puedas entender más. Es cierto que no es fácil, estamos hablando de una experiencia de prueba bien fuerte. Nadie quiere hacer experiencia de la cruz. Pero cuando la haces, disfrútala como un momento de gracia. Porque decía San Aníbal que el crucifijo es el libro donde dice: mira cuánto te amo. Dios eso te dice en la cruz: mira cuánto te amo. Y entonces, bueno, necesitamos un poquito más de los contributos, de los testimonios de los que nos están ayudando en este programa. Escuchamos en particular ahora la hermana Magdala de Jesús, de las hermanas pobres de Jesucristo. A ver lo que ella nos va a decir de su experiencia. Yo nací en Posadas Misiones, República Argentina, en un pequeño pueblito de la capital de Misiones.
y nací el 14 de noviembre de 1996. Actualmente tengo 24 años. Nacimos prematuras de 7 meses. Como mellizas siempre nacimos un poquito antes de lo pensado. Y bueno, fuimos creciendo en todo este conflicto de mis padres, que ya no vivían juntos, que venían, que se iban y... En fin, pero siempre mi papá y mamá fueron padres muy ejemplares, muy buenos, siempre nos dieron lo mejor que pudieron. Nos fuimos a vivir a Paraguay con 7 años, entonces pasamos viviendo 5 años en Paraguay. Volvimos a la casa de mi papá en Argentina y ahí la hermana Luz decidió quedarse a vivir con mi papá y yo me quedé a vivir con mi mamá en Paraguay. Y ahí hubo una ruptura muy grande entre nosotras dos porque como somos mellizas fue la primera vez que nos separamos. Entonces fue muy difícil para mí. Yo creo que para ella también fue difícil, pero para mí fue muy difícil vivir esa etapa, ¿no? de separación. Entonces yo estaba pasando por una, vamos a decir, una crisis muy grande. Entonces yo tenía una amiga en high school, en la secundaria, y ella siempre era muy amiga, nos juntábamos. Entonces ella siempre fue muy católica, pero nunca hablamos de fe entre nosotras, así, porque ella sabía que yo era evangélica, ella no estaba de acuerdo con mis creencias, y en fin, entonces para no pelearnos entrábamos en situaciones de religión. Entonces, en una de esas veces, ella, en ese año, en el 2012, ella había hecho un retiro. Su papá había conocido nuestra comunidad cuando se fueron a fundar los frailes allá en Asunción, en la capital de Paraguay, y bueno, ahí ella hizo ese retiro querigmático. Y ella vino muy cambiada a la escuela y yo le noté que ella estaba muy diferente y qué sé yo, qué sé cuándo. Entonces ella me dijo, ay, yo te quería invitar a un retiro que la comunidad donde yo hice estamos haciendo y yo la verdad que quiero ser monja. Me dijo, yo quiero ser hermana. Y yo, ok. Me marcó la vida, puedo decir así. Un encuentro con Dios muy grande, así yo tuve, así, en medio de toda la realidad que yo estaba viviendo. Entonces, esa semana después yo le mandé un mensaje a esta amiga mía, la hermana Giovanna. Le dije, hermana Giovanna, yo necesito hablar con vos, hablar con alguien, hablar con la hermana, con no sé quién, pero así porque yo quería mucho, yo quería cambiar, yo necesitaba ayuda. Y yo me fui y conversé con una de las hermanas y ahí yo le conté todo lo que yo estaba pasando, mis crisis y todo eso, y ella me fue encaminando, me fue diciendo, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ella fue como una mamá para mí, fue una hermana que me ayudó, que me aconsejó y que me fue ayudando a colocar las cosas en su lugar. Cuando yo me fui adelante de Jesús y ella dijo, ¿verdad?, que ella había rezado por mí y había sacado un pasaje bíblico, era ese pasaje de Isaías 44 que dice, no, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Y eso para mí fue la confirmación de que Dios me quería ahí, que Dios me quería en este lugar, en este carisma y como religiosa, y aunque yo no entendía muy bien qué era todo eso, cómo yo iba a vivir todo eso, si yo le veía a las hermanas tan virtuosas, y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo iba a vivir todo eso? Mirar mi historia personal, de mi familia con Dios, yo veo que Dios de siempre me dio un alma escogida. En todo yo puedo contemplar eso, puedo contemplar cada detalle, en cada cosa que Dios me dio la gracia de ir viviendo. Yo puedo ver que Dios desde siempre me escogió y Dios así quiso. Esa vida contemplativa realmente de ver a Dios en todas las cosas, de poder ver a Dios en el servicio, allá en las calles con los pobres, en el servicio, pero también verle a Jesús, como decía Santa Teresa, en las ollas, en las cosas simples, en nuestro cotidiano, en barrer, en dar lo mejor, en cuidar de nuestra casa, en cuidar de lo sagrado en la capilla. Eso también para nosotros es precioso. Entonces nuestra vida es simple, nuestra vida es eso, es el cotidiano, realmente vivir esa pequeña Nazaret que Jesús vivió. Y gracias a la hermana Magdala de Jesús por compartir su testimonio de vida. Entonces, ¿es posible lo de ver Dios en todas las cosas, también en la cruz? Bueno, no solo verlo, sino también amarlo, porque aquí estamos hablando hoy de un criterio de discernimiento que es lo del amor, amar a Jesús crucificado como fuente de luz. Y esto es el tema que vamos a tratar ahora con nuestro invitado.
el padre Rodolfo Prado de la parroquia de Santa Alfonso María de Liguori, aquí en Los Ángeles. Sí, padre. Bienvenido otra vez, padre. Muchas gracias por invitarme, padre. Siempre gracias. es un placer estar en su programa. Gracias. Bendición. Gracias a usted por su paciencia. Ya sabemos que se toma su tiempo, que le quita a su parroquia, pero estamos aquí para hablar de este tema tan importante, o sea, lo de ser llamados a amar a Jesús crucificado. Sí, padre. Yo me recuerdo, y quizás ya lo compartí alguna vez, cuando yo tenía 8 años, mi inspiración, no sabía qué, fue un Cristo, un Jesús en una cruz lleno de sangre. Yo tenía 8 años en aquel entonces y la verdad es que no sabía lo que significaba. Simplemente yo lo veía y me quedaba impactado de ver esa imagen. Sentía por dentro algo, pero en realidad no sabía qué era. Me guardé mucho esa inquietud en mi corazón. Yo creo que fue hasta después, un año de haber pasado, de haber sentido algo por ver ese Cristo en mi parroquia, de preguntarle a mi madre, ¿por qué Jesús está en una cruz y lleno de sangre? Y me recuerdo que tenía aproximadamente 9 años y me dice, porque te ama. Y yo me quedé bien sorprendido. 9 años, padre, yo no alcanzaba a entender ese misterio de amor. ¿Cómo es posible que alguien que me amaba estuviera clavado en una cruz? Pero no fue hasta que fui creciendo donde pude entender ese gran misterio del amor. Y a veces es imposible para muchos y para mí exclusivamente poder entender que un amor como el de Cristo se reflejara en una cruz. Y yo me enamoré de ese crucifijo, de ese Cristo lleno de sangre. Y ese fue allí mi llamado a la vida sacerdotal. Ahí, en esa cruz. Yo sentía, cuando estaba en esa inquietud de no saber por qué Cristo estaba ahí, sentía que Jesús me invitaba a algo. Pero 8 o 9 años, padre, es como decirte, no sé, no sabía lo que quería. Pero después, conforme fui creciendo, me di cuenta que Jesús me invitaba a amar a quien me amó a mí primero. Y para mí ese fue mi descubrimiento del amor a un Cristo que lo reflejó en el sufrimiento, en una cruz, derramó su sangre para mostrarme ese amor que tiene para mí. Y esa fue mi inquietud más grande que yo tuve para decirle, sí, yo quiero ser sacerdote. Para responder a tu llamado. Para decir, si tú me amas como me lo dice, como lo siento, yo creo que es lo mínimo que yo puedo hacer en mi vida. Corresponder ese amor tan grande que tienes para mí, respondiendo al llamado sacerdotal. Entonces, enamorados de un hombre que fue crucificado, que está todo ensangrado, como le dijo su mamá, porque te ama, porque te ama. Ya me imagino como usted estaba tan joven. Niño, padre, no joven, niño. Y su mamá le dijo estas palabras, ¿verdad? Como le llegaron al corazón, porque cuando usted lo dijo, me llegaron a mí también. Y es verdad que nosotros estos somos, ¿no? Pero a veces lo olvidamos. Lo olvidamos que Jesús crucificado está presente y nos está invitando también nosotros a subir sobre la cruz. Esto es muy difícil, ¿verdad? Sí, padre. Y bueno, ahora puedo decir, enamorado de Cristo, enamorado de Dios. Y eso me da a mí una energía tremenda en mi corazón para tratar de llevar mi sacerdocio más completo, más entregado. Y yo sé que en mi sacerdocio va a haber cruces, dificultades, problemas, pero no tan grandes los problemas y las dificultades como las que pasó Cristo. Las que Él me dé, las que yo pueda tener en mi vocación, en mi sacerdocio, siento que no van a hacer absolutamente nada
comparadas con lo que Él hizo por mí. Eso es algo de que tenemos que darnos cuenta, porque las cruces son siempre proporcionales. Entonces, a segundo como uno está su situación, uno tiene una prueba, tiene una cruz y le parece que sea la peor del mundo, pero de realidad hay gente que sufre todos los días cosas increíbles, pero se quejan menos, ¿verdad? Cierto. De nosotros, yo creo. Cierto. ¿Verdad? Sí. Y bueno, entonces preguntámoselo también al DJ Moisés. Hay tantas parejas que hacen esta experiencia de la cruz en la familia. A veces la cruz es mi esposo que tengo que abrazar, es mi esposa que tengo que abrazar. Se imagina un esposo que tiene el problema del alcohol, un esposo que le pega a su esposa, ¿no? Se imagine cuántas esposas siguen amando y cuidando a una persona difícil de amar. Es como abrazar a Jesús crucificado, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que es un problema en muchas familias hoy en día, ¿no? Pero me hacía recordar también el padre Rodolfo, hace como 2 días tengo un crucifijo en mi cuarto y está Jesús crucificado. Y mi niña de 3 años me dice, Papachus tiene un bubu. Bubu le llama a los golpes. Y me decía, ¿pero por qué tiene bubu? Y lo miraba con aquella ternura. Y ¿cómo explicarle a una niña de 3 años, no? Y entonces yo le dije, nomás tenemos que abrazar la cruz. Y eso me hizo recordar en este momento. Y es lo que tenemos que hacer, es abrazar la cruz en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y que ciertos momentos de llevar la cruz en familia son necesarios para darnos la fortaleza y conllevar lo difícil que puede ser la vida, ¿no? Porque sí, hay veces nos quejamos por muchas cosas, pero volteamos a ver a nuestra izquierda o derecha, nos damos cuenta que hay familias que en medio de la pobreza, en medio de la dificultad, siguen dando gracias a Dios por lo poco que tienen. Yo creo que eso nos tiene que ser más fuertes a nosotros y, por supuesto, agradecerle a Dios en todo momento y en todo lugar. Entonces, la cruz tiene una función, primero de todo, de purificación. Tiene una función de discernimiento porque nos da luz. ¿Qué más podemos añadir, Padre, para un poquito intentar de convencernos, cuando todos nosotros tenemos pequeña o grande la experiencia de la cruz, para convencernos que este camino es necesario? Que el crucificado, el que nos ama, siempre va a estar con nosotros. Y yo creo que para la gente es importante que escuchen eso. Que no importa el problema, que no importa tu cruz que vayas llevando, Jesús te va acompañando. Porque mi yugo es ligero y mi carga también. Entonces, dejarse acompañar. Nunca pensar que están solos o solas en sus vidas. Y si Dios permite que alguien tenga un problema, una dificultad, es porque Dios va a estar ahí. Tener esa certeza que tú nunca vas a estar solo, que siempre va a estar Dios para ayudarte y que siempre te dejes acompañar de Dios. Porque a veces siento que las personas, muchas quieren hacerlo por su propia cuenta, por ellos mismos, y no piden la ayuda de Dios. Pero cuando pedimos la ayuda de Dios, como muchos dicen, y es muy popular, con Dios todo es posible. Todo. Entonces, para mí es importante que se dejen acompañar de Cristo, que se dejen acompañar de Dios. Me gusta lo que dice, no importa el problema, porque a mí me parece, ¿no? Cuando me pasa algo, cuando me pasó algo, que mi problema era el más importante del mundo, ¿no? Me había puesto al centro de todo. ¿Por qué? Porque me pesaba la cruz. Porque era difícil de llevarla, de cargarme con ella. Y pensaba que era tan importante. Y me fijaba demasiado en la cruz y me olvidaba que sobre esta cruz está Jesús. Amén. De que lo que tenemos que hacer es de mirar menos a la cruz y más a Jesús que está en la cruz, ¿verdad? Definitivamente, Padre. Y creo que no vamos a tener una cruz que no podamos cargar. Sí. Sí. La cruz que vamos a tener es porque Dios nos la permite.
y porque sabe Jesús que por medio de esa cruz vamos a adquirir algo nosotros. Quizás un acercamiento más a Él, amarlo más, a corresponderle más ese amor, para que nosotros veamos, sobre todo en esa prueba, en ese momento, la misericordia y el amor de nuestro Padre. Muy bien, entonces Padre, le pido un mensaje aquí en la cámara donde los miran los jóvenes, un mensaje para ellos muy rápido para terminar y darle su mensaje final. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Simplemente piensa que Dios siempre va a estar contigo. Tu padre, tu madre te pueden abandonar, como dice el Evangelio, pero Dios jamás te va a dejar solo, jamás te va a dejar sola. Déjate acompañar de Cristo y todo va a estar bien. Que Dios me los bendiga a todos y los esperamos en su próximo programa. Y muchísimas gracias, Padre Rodolfo, siempre por llevar aquí su experiencia personal. El Padre Rodolfo lo tenemos aquí para invitarlo otras veces por lo que nos comparte. Lo agradecemos mucho. Gracias también a todos ustedes por seguirnos en este tema no fácil. No estamos intentando aquí de simplificar, de decir que todo está fácil, que es toda poesía. No, no es poesía. Es la cruz del Señor. Y el Señor se cargó con esta primero, antes de nosotros. Bueno, escuchamos algunos mensajes importantes y después regresamos aquí por el resumen final, siempre en su programa Un Corazón que Escucha. Cómo expresar lo que siento al proclamar algo más de tu gloria, poder divino, lo grande que es tu amor. No sé cómo expresar lo que siento. Así es, querida familia de Dios, no hay nadie como tú, Proyecto 67, aquí con DJ Mo y por supuesto con la alegría y el gozo del Todopoderoso, dándole las gracias nuevamente a ustedes, padres de familia, que motivan a sus hijos a que vean este programa maravilloso, Un Corazón que Escucha, donde usted sabe que todas las semanas tenemos estos invitados, sacerdotes, invitados también que traen esa experiencia de amor de Dios y ahora que hemos experimentado ese amor de Dios a través de la cruz. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales en @CDJEsne y por supuesto en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que tú también no te puedas perder, por supuesto, tus programas favoritos y por supuesto recuerda pasar la voz, pasar la bendición. Ya tenemos listo a Padre Santi para que nos traiga ese resumen de lo que vivimos y lo que pudimos aprender el día de hoy. Así que recuerda, pasa la voz, pasa la bendición. Vamos, Padre Santi. Como tú que me ilumines con su luz, aunque me la guerra a ti, siempre esperas por Gracias, Moisés, por tu música y gracias por tu presentación, siempre muy sintética, muy bonita. Y gracias a todos ustedes para llegar a este punto en que tenemos nuestro resumen. Bueno, vocación y amor por el crucifijo. Un tema tan importante, un tema tan difícil, tan misterioso, ¿verdad? ¿Qué significa? Nos dijo el hermano Javier, ¿qué significa que el Señor puede llamar a través de la cruz? Llamar a través de la cruz, a través del sufrimiento, de lo que rechazamos todos los días, que le pedimos al Señor en nuestras oraciones, quítame esto, y aquí decimos, el Señor te llama a través de la cruz, te puede llamar a través de ese sufrimiento que no tienes que rechazar, sino que interpretar. Y después, la hermana Magdala de Jesús, de las hermanas pobres de Jesucristo, que nos dijo, intenta de ver a Dios en todos los lugares, también los lugares más difíciles. Y después, para Rodolfo Prado, hemos preguntado cómo lo tratamos este tema, que somos llamados a amar a Jesús crucificado. Y bueno, y hemos escuchado sus palabras, hemos escuchado su mamá que nos dijo, Jesús está en su cruz ensangrado porque te ama. Jesús está en su cruz ensangrado porque te ama. Y bueno, es cierto que cuando nosotros estamos sobre la cruz, ponemos todo al centro como si fuera tan importante mi cruz. Y me olvido que la cruz más pesada no la llevo yo. La cruz más pesada la lleva el Señor. Y me está diciendo nada más, pon tu mano debajo de mi cruz, porque eso sí te va a ayudar. Primero de todo a purificarte y después a abrir tus ojos.
cuántas veces yo he abierto mis ojos y cuántas veces también ustedes, el Señor le pidió de hacerlo. Bueno, ojalá que podamos hacerlo con todo el corazón, con toda la humildad, que le podemos decir al Señor, ayúdame, dame una mano de lo alto de tu cruz para que yo pueda subir. Bueno, le agradecemos al Señor y también a ustedes para seguirnos hasta aquí. Bueno, la próxima vez también tendremos un tema muy importante que es vocación y gracia. Tendremos aquí la hermana Yanori, entonces le pedimos que nos vengan a seguir, a escuchar y siempre le decimos y le saludamos con este saludo nuestro típico, especial, original. Arrivederci. Como tú que me ilumine con su luz, que me aleje de ti, siempre verás por